Saludos en el nombre de Jesucristo. Estamos aquí nuevamente para continuar nuestro tema de ser valientes. Recuerda que ser valiente no es una opción, es un mandamiento de Dios. Dios te dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Ese es un mandamiento como cualquier otro de los mandamientos de Dios. Si somos cobardes, si somos personas temerosas de Dios, no estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Así que sé muy valiente. Y además de mandarnos en la Biblia, Dios de ser valientes nos da ejemplos. Y uno de los ejemplos que yo quiero tomar es el ejemplo de Moisés. Porque la Biblia nos habla de Moisés que este hombre fue criado en el palacio de Egipto, hijo de la hija de Faraón. Era el futuro Faraón. Era un hombre, dice la Biblia, poderoso en palabras y en hechos. Pero de repente él se dio cuenta del llamado de Dios. De repente Dios puso en su corazón que era el tiempo que él actuara. Y actuó con valentía y dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La Biblia dice que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que de disfrutar de los placeres que el mundo le ofrecía. Rechazó la gloria que el mundo ofrece y prefirió vivir por lo que no se veía. Vivir completamente en el anonimato si era posible. Moisés fue un valiente, un hombre que enfrentó prácticamente al imperio más poderoso de su entonces. Él solo, es decir, aparentemente él solo, Dios estaba con él. Fue un hombre entonces Moisés muy valiente. Desde luego, uno se pregunta, ¿y de dónde Moisés adquirió esa valentía? ¿De dónde le salió? ¿Sabes qué? La Biblia dice que cuando él nació, en Egipto era prohibido que las madres conservaran sus hijos, su hijo varón. Si nacía un varón, tenía que morir. Pero sus padres decidieron esconderlo y lo tuvieron escondido. Y su papá también enfrentó al faraón, aquel mandamiento del faraón de matar a su hijo, y decidió esconderlo. Se necesitó valentía porque él también debía de morir. La valentía de Moisés vino en parte como una herencia, como algo que tomó de su padre también. Y ese fue un hombre que le heredó a su hijo un espíritu de valentía. Y Moisés en realidad fue un hombre que se enfrentó a los peores enemigos. Así que hoy vivimos en un tiempo donde el mundo tiene sus propios héroes. El mundo tiene sus propios héroes, pero son héroes que no existen, como Superman, como Batman, como el Hombre Araña, que ellos no existen en realidad. El mundo no tiene héroes, no tiene de dónde tomar valentía. Para los héroes del mundo son los artistas, los deportistas y estos inventados. Pero nosotros a través de la Biblia encontramos héroes como Moisés, que es cierto que en el mundo no se habla, en Egipto no se habla de los actos heroicos que Moisés hizo, porque decidieron borrar todo nombre de Moisés, pero en el cielo y en las iglesias cristianas todavía se predica de la valentía de Moisés. Vivimos en un tiempo donde Dios está buscando, donde Dios está esperando a hombres valientes. A mí me gusta leer, mis libros preferidos son las biografías, porque esas biografías le cuentan a uno de la gente que no es que no tuvo miedo, sino que con todo y miedo, con arrojo, con valentía, emprendieron cosas que otros no hicieron. A mí me gusta leer, por ejemplo, el libro Los Generales de Dios, porque ahí nos cuentan el heroísmo de esos hombres. Me gusta la película Invictos, la de Mandela en Sudáfrica.
Es que la historia son los valientes las que la escriben. Son los valientes. Y si tú te fijas en las Escrituras, en el Apocalipsis dice que los que van a estar fuera del cielo son los cobardes. Ningún cobarde heredará el reino de Dios, porque el cobarde se calla. El cobarde no emprende. El cobarde niega su fe. El cobarde sale huyendo, no acepta compromisos. Pero el valiente sí, el valiente toma decisiones serias, emprende. El valiente siempre va hacia adelante, no importa si otros le dicen que no se va a poder, si otros le dicen que nunca se ha hecho, él decide hacerlo, él se enfrenta. Como Goliat, que toda la gente le llamaba gigante. ¿Sabes qué? David nunca le llamó gigante al Goliat. David dijo, este incircunciso que ha retado a los escuadrones del Dios viviente. Así lo miraba David. David miraba a Dios, no miraba a Goliat. Y miraba que Dios era más grande que Goliat. Y entonces con valentía enfrentó, porque dice la Biblia que todo el ejército de Israel tenía miedo, menos David. Y como tuvo valor de enfrentarse, no con las armas del mundo, no como el avestruz que sale corriendo y entierra su cabeza en el hoyo cuando ve el peligro. No, David enfrentó del problema porque era un hombre valiente. Moisés fue valiente. Yo te pregunto a ti, sí, tú que me ves y que me escuchas, ¿eres valiente tú? ¿Eres valiente para dar testimonio? ¿Para defender a tu familia? ¿Para cubrir a tu familia? ¿Eres valiente para dar fe de lo que Dios, de lo que Cristo ha hecho en tu vida? Para mantenerte en santidad, de decirle no al pecado, así como José, que dijo, no lejos sea de mí, que yo peque contra mi patrón y contra Dios. No se puede hacer eso, dijo José. Y José se prefirió ir a la cárcel y no fue llorando, no fue quejándose, fue con dignidad, con su frente en alto, porque sabía que aunque iba preso, él era inocente, y con valentía estuvo allá adentro dando testimonio. Pero la Biblia dice que Dios estaba con él. ¿Sabe qué? Dios está con la gente valiente. Dios está cuando tú decides dar el primer paso, cuando te sales de la barca y das los pasos para caminar sobre el agua. Dios está contigo. Y si tú tienes actos de heroísmo, actos de valentía, y no es porque no tengas temor, sino que con todo y temor tú sigues hacia adelante, tú sigues caminando, entonces Dios te va a dar grandes victorias. Las victorias son para los valientes, las derrotas son para los cobardes. Tú decides en qué grupo vas a estar.